Así como está, amados, esta semana tuvimos la bendición de poder tener nuestra fiesta mexicana, nuestro tiempo de fiestas patrias. Nuestro país recuerda lo que pasó el 16 o el 15 de septiembre a la noche, el 16 de septiembre, para poder dar el grito de la independencia de nuestro país. Y tuvimos un tiempo muy especial, pero en base a eso, amados, Dios estuvo ministrando mi corazón para poder nosotros también hacer una alegoría con respecto a este tiempo de independencia, con respecto a lo que ha pasado en la vida de nosotros como cristianos y como seres humanos. Y así como está, Padre, gracias te damos por tu palabra. Háblanos, danos de nuevo capacidad, sabiduría, Señor, para expresar tu palabra, y lo que has hablado a mi corazón pueda ser transmitido al corazón de tus hijos. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, en tu nombre y en ti sean benditas todas las familias de esta tierra, para la gloria tuya. Los que lo crean, dar un fuerte gloria a Dios y un aplauso a nuestro Dios en su casa. Y mientras colocan la presentación, quiero decirle que la independencia de México tenía varios propósitos. Quiero mencionarte tres propósitos que tenía la independencia de nuestro país. Número uno, lograr la independencia de México como país del Imperio Español. Número dos, eliminar las diferencias sociales, logrando la unificación de todas las clases sociales. Y número tres, separarse del yugo español y su explotación. Tres cosas que yo tomé de varias que hay como principales propósitos y objetivos de nuestra independencia. Y hay un mural que está ahí en la Ciudad de México donde describe todo el proceso que se vivió desde el inicio, que fue en 1810 hasta 1821. 11 años duró el proceso para poder llegar a declarar la independencia de México. A veces festejamos un día, pensamos que en un día se hizo todo y que ese día se acabó, pero no. El proceso de la libertad es un proceso que lleva muy de la mano a lo que nosotros vivimos como cristianos, como creyentes. Hay un día que tú y yo recordamos y decimos: ese día Cristo me alcanzó. Y damos gloria a Dios por ese día, que es el día de la salvación, el día que le dijimos que sí, el día que le dijimos: Señor, yo quiero, dame la oportunidad, me arrepiento, ven a mi vida. Y ese día comienza, pero el proceso que llevamos nosotros para la libertad o la independencia de todo lo que éramos, de todo lo que vivíamos, de todo lo que nosotros hacíamos, del pecado que moraba y que a veces quiere seguir gobernando nuestra vida, es todo un proceso, amados. Y al igual como en la historia patria, nosotros, y he titulado esta alegoría o este mensaje: libres del reino de la oscuridad. Y vaya conmigo ahí a Colosenses capítulo 1 verso 13. Si tenemos la presentación, por favor, muchachos. Colosenses 1, 13 y 14, lo voy a leer en esta versión. Quiero que usted vea el impacto que el apóstol Pablo trata de colocar en la iglesia. Verso 13 dice en la Nueva Traducción Viviente, ahí se lo van a poner ahorita: pues Él, hablando de el Padre de nuestro Dios, nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. La Biblia registra que en el reino de Dios tuvo que haber un suceso para poder a nosotros llevarnos y rescatarnos del reino al que pertenecíamos todos, amados, todos. La Biblia registra que en el mundo espiritual hay un reino que gobierna y que domina. Y quiero, como primer punto, amado, comentarle en el verso 13
dice, pues Él, hablando de Dios, nos rescató. La acción de Dios fue rescatarnos del reino de la oscuridad. Y como número uno quiero hablarle un poquito de ese reino. La Biblia registra que el reino de la oscuridad o el reino espiritual de tinieblas tiene un líder y hay un gobierno. O sea que la Biblia nos enseña que aunque tú y yo no lo veamos, hay un mundo espiritual que ejerce dominio, autoridad, potestad, esclavitud sobre muchas y cada una de las personas que viven en esta tierra. Y que la función del Padre fue que al ver nuestra condición, atados, esclavizados bajo el yugo de ese reino, como le pasó a nuestro México, que estaba bajo el yugo del imperio o del reino español, y ellos un día dijeron, ya no podemos seguir con esta situación que vivimos. Bueno, de igual manera hubo también en el corazón de Dios decir, es importante llevar la salvación a este planeta que está gobernado por las tinieblas. Y cuando nosotros entendemos eso, nos enseña la Escritura. Efesios capítulo 2, dice el escritor, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y de sus muchos pecados. Fíjese lo que dice el verso 2. Vivían en pecado igual que el resto de ¿quién? Igual que el resto de ¿quién? De la gente, de las personas, de todos los demás. ¿Qué quiere decir, hermano? Que tú y yo éramos igual que ellos y vivíamos bajo el reino de las tinieblas. Dice que estábamos muertos. La Biblia dice que cuando una persona no tiene a Cristo en su corazón, hay muerte sobre ellos. Y entonces menciona, vivían igual que el resto de la gente pecando, fíjese lo que dice esta traducción, obedeciendo al diablo. Si puedes darle adelante, por favor, hijo. Más. Ahí. Obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿Dónde está ese mundo, amado? Es un mundo invisible, pero tiene un dominio y una autoridad. Dice que tiene poder. Y dice que el jefe, el líder de ese mundo, el líder de ese imperio, el líder de ese reino, dice que está gobernado por el mismo diablo. Y dice ahí, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando tú veas una persona que se niega a obedecer a Dios, ¿qué crees que lo está influenciando a ella? ¿Qué espíritu tiene? No lo digo yo, lo dice la palabra. La palabra dice que hay un espíritu que está actuando en la vida de una persona cuando no queremos obedecer a Dios. Y cuando no queremos tú y yo obedecer a Dios, vivimos obedeciendo al líder de ese imperio y de ese gobierno. La Biblia nos dice también ahí en San Juan capítulo 12 verso 31 que Jesús predicó acerca de ese reino. Cuando Jesús estaba en esta tierra, habló sobre el príncipe de este mundo. Y por eso yo quiero que tú entiendas por qué tan claramente el apóstol está tratando de decirle a la iglesia: Él nos rescató de un imperio. Aunque no digan amén. Él nos rescató de un príncipe que gobernaba sobre nosotros. Y dice verso 31 del capítulo 12: ha llegado el tiempo de juzgar este mundo. Jesús está hablando. Cuando Satanás, quien gobierna ¿qué? Este mundo. Andan muy retrasados estos muchachos. Cuando Satanás, quien lo está predicando Jesús, él está diciendo: este mundo está gobernado espiritualmente por el mismo diablo. Amado, por eso no te extrañes de todo lo malo que pasa.
Porque hay un imperio espiritualmente que tú y yo no vemos. Hay gente que dice: no, pastor, yo no quiero saber nada de eso. Pues mira, como quiera lo vas a enfrentar. Llegó ayer a mi casa una persona y me estaba diciendo: tengo años que me va mal, me pasó esto, me pasó lo otro. Bueno, un sinfín de cosas que le han pasado. Y le digo: acércate a Dios, porque el único que tiene el poder para romper el imperio que te está gobernando y te está sobre tu vida es el poder de Dios. Mientras tú sigas viviendo como quieres vivir, el imperio de este mundo, el gobierno, la autoridad de ese líder va a estar sobre tu vida. Tú y yo tenemos que hablarle con esa seguridad, porque la Biblia nos lo dice. El mismo Jesús declaró que este mundo está gobernado por Él, y el reino de la oscuridad produce todo esto que te voy a mencionar. Dale la siguiente, por favor. Produce pecado, enfermedad, desorden, caos, esclavitud, pérdidas, destrucción, desesperanza, miedo, demonios que causan ataduras espirituales, ruina, pobreza y muerte, amado. Eso es lo que tiene el reino de este mundo. Eso es lo que ejerce el gobierno de este mundo. Todo esto lo trae a esta tierra. Todo eso lo trae no solo a la tierra, amado, a las familias, a los hogares, a los matrimonios, a la relación con padres e hijos. ¿Cómo tú detectas qué gobierno está sobre tu casa, amado? ¿Cómo tú y yo sabemos quién está gobernando en nuestro hogar? Por la influencia de lo que sucede. Tú y yo podemos venir a la iglesia, podemos ir, cantar, y podemos estar viniendo cada semana, pero si no entendemos que hay dos gobiernos que tratan de operar, y que tú decides a quién le das el lugar y a quién le das acceso, vas a seguir padeciendo pérdidas. Y vendrá pecado, enfermedad, desorden, esclavitud, destrucción, desesperanza, miedo. ¿Te has sentido sin esperanza? ¿Has sentido temor? ¿Has sentido que todo va a estar en contra tuya? ¿Has sentido que te sientes atado o atada? ¿Sientes que hay muerte persiguiéndote? ¿Qué crees que está ejerciendo eso? No es el Espíritu de Dios. Tú y yo tenemos que identificar qué es lo que está pasando, porque siempre que tú y yo prediquemos el reino de Dios, serán confrontadas todas estas entidades espirituales, y Dios tiene el poder para destruir su influencia, la opresión, el posicionamiento y toda la autoridad que tiene ese reino, porque nuestro Dios es más poderoso que todo eso. Los que lo crean, dale un fuerte aplauso a nuestro Dios, amado. La Biblia dice que el Señor vino predicando el evangelio del reino. ¿Qué fue lo que pasó cuando los caudillos, cuando Miguel Hidalgo, cuando cada uno de esos que mencionamos en el grito, que doña Josefa, que Morelos, que Iturbide, cada uno de esos que ahora son íconos y que ahora los mencionamos cada año cuando damos el grito y declaramos viva y viva México? ¿Qué pasó con el gobierno español? ¿Usted cree que dijo: no, hombre, qué bueno que México se quiere independizar, que les vaya muy bien? No. ¿Qué crees que hace el reino de la oscuridad cuando tú dices: ya me voy a portar bien, ya voy a ir a la iglesia, ya no voy a pecar, le voy a decir a Jesús que venga a mi corazón, ya voy a ser un buen padre, ya no me voy a ir a gastar todo ese dinero donde lo gastaba y que ahora nomás me da vergüenza? ¿Qué crees que hace el reino de la oscuridad? Excelente, qué bueno, eso es lo que queríamos. ¿Tú crees que están diciendo eso los demonios y el gobierno que imperaba? Claro que no. Lo que vas a encontrar es resistencia. Di conmigo: resistencia. Tú vas a encontrar resistencia. ¿Por qué? Porque el gobierno o ese imperio no le gusta
que te independices. Por eso tú y yo encontramos que en el reino español no quería, dale la siguiente por favor, que México se independizara, y no reconoció por mucho tiempo la independencia de los mexicanos. Hermanos, se tardó 11 años en que México fuera independiente, pero se tardó 26 años para que España dijera que éramos independientes. 1836, la corona española. Para los que son maestros, que a esos les encanta cuando dan unos y datos así, ¿verdad? Declaró que México era independiente. 26 años desde el grito, desde el inicio. Cuando yo veía eso y estudiaba eso, podía entender por qué para muchas personas a veces nos resultó sumamente difícil algunos años de nuestra vida cristiana, porque Satanás no te va a dejar ir, no va a querer que tú te independices, que te liberes, que seas la persona que Dios diseñó cuando te formó en el vientre de tu madre. Satanás tratará y jamás querrá, él siempre te dirá: no has cambiado. ¿Has oído esa voz? Eres el mismo, eres la misma, eres un hipócrita, ¿a qué vas? Yo te aseguro que no es la voz de Dios, amado. Él jamás querrá que tú te independices y que seas según el propósito que Dios creó dentro de ti, para que puedas florecer en esta temporada, en esta tierra, y que recibas la asignación que te dio el Padre, y no que el imperio que gobernaba te quería imponer, porque el imperio que te quería imponer era puro yugo de esclavitud. Así que cuando tú y yo entendemos eso, encontramos Gálatas capítulo 6 capítulo 5 verso 13. Dice el escritor ahí en el verso 13 de Gálatas: hermanos, Dios los ha llamado para ser libres. ¿Para hacer qué? Dios no te llamó para estar esclavizada o esclavizado de nuevo. Por eso el curso de sanidad, por eso los encuentros que tenemos, por eso nuestros tiempos, por eso venimos a este lugar. No solamente para cantar bonito, para sentir muy bonito, para, como dicen uno, oye, qué profundos de repente se dice. No sé, para eso venimos. Venimos para ser entrenados, para ser libres, completamente libres, porque la verdad nos hace libres, amado. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios por eso. Cuando nosotros estudiábamos lo que el imperio español quería hacer, encontré, amados, que si Satanás no logra, y el Señor lo reprenda, si él no logra hacerte devolver atrás, la siguiente estrategia es que lo que eras atrás lo traigas a tu presente y lo lleves a tu casa, a tu vida y a la iglesia. Estudiando la palabra me encontré, amados, ¿por qué Gálatas le dice eso? Pablo le dice esto a los Gálatas, a estos hermanos. Le dice: pero no permitan que la libertad sea una excusa. Y entonces comienza el enemigo a traer excusas y justificaciones en nuestra mente. Y a muchos creyentes el enemigo es muy astuto para poder que se excusen en complacer sus deseos perversos. Dice esta versión del verso 13: no permitan que la libertad sea una excusa. Y encontré cómo Pablo le habló a la iglesia a la iglesia de Corinto, o a los hermanos que iban a la iglesia en Corinto. Estos hermanos, tú ves cada capítulo de la primera carta, Pablo tratando de destruir los argumentos que se habían levantado para justificar el pecar. Wow, es increíble
que toda la carta se la pasa Pablo destruyendo, porque ahora convirtieron su vida cristiana en una justificación para hacer lo malo. Y la libertad que profesaban no la vivían, más bien se estaban volviendo a esclavizar. Y dice, introdujeron prácticas antiguas de su antigua vida a la nueva vida en Cristo y contaminaron la iglesia. ¿Qué justificaron ellos, hermano? Encontramos que justificaron los celos y los pleitos. Se la vivían celándose y en pleitos, peleándose unos con otros, arrogantes y con orgullo espiritual. Yo soy más cristiano que tú. No, pues yo le recibo allá, yo le recibo de esto. No, yo voy, estudio más la Biblia, yo me sé más versículos que tú. Oiga, hermano, abusaban de los demás. El que tenía más abusaba del que tenía menos. Y encuentras que después hay demandas. Pablo tiene que hablar todo un capítulo de la demanda, que tenían que ir a los tribunales porque se estaban demandando entre hermanos. Y Pablo le dice, no puede ser que ustedes tengan que ir con un impío que no conoce a Dios, no tiene temor de Dios, para que le solucione los casos. ¿A poco no hay un sabio entre ustedes? No hay temor de Dios. Pablo tiene que hablar con los corintios y le tiene que decir, oye, se la pasan emborrachándose cuando Dios los había sacado de ahí. Es más, hermano, en una carta hasta les dice que cuando se juntaban a tomar la Santa Cena, aprovechaban para llevarse las botellas de vino para ponerse bien briagos, porque es el vino de la cena del Señor. Y empezaron a justificar el pecado en su vida. Pablo les dice, hay avaricia. Pablo les habla. Usted lea la carta completa y se da cuenta que Pablo empieza a hablar de la avaricia que había en su corazón. Amaban más al dinero que a Dios. Les importaba más lo que fueran a perder de dinero que perder su consagración a Dios. Pablo les habla de que se insultaban unos a otros. Les habla de un hombre que insultó y hasta le dice, con ese ni coman. ¿Cómo puede ser que estén permitiendo que ese hombre esté viviendo como vive y se la pase en la iglesia? Es un mal ejemplo. Pablo les tiene que decir, entréguenselo a Satanás, hermano. Fíjese qué tremenda palabra. Porque vivía en una situación, en un pecado sexual terrible, y no lo exhortaban. Y es más, Pablo se la pasa hablando varios capítulos de la inmoralidad sexual que justificaban la mayoría de los hermanos. Capítulo 6, ponlo ahí lo puse, verso 13, dice, pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Mira cómo Pablo les habla. Ellos estaban diciendo, el cuerpo es biología, no pasa nada. No pasa nada que ustedes se masturben, que ustedes hagan inmoralidades, que ustedes hagan esto, que ustedes estén haciendo todas esas cosas. El cuerpo fue creado para eso. Y Pablo dice, el cuerpo fue creado para el Señor y al Señor le importa nuestro cuerpo. Pablo derrumba los argumentos, verso 15, ahí en el mismo capítulo 6. ¿No se dan cuenta que sus cuerpos en realidad son miembros de Cristo? ¿Acaso un hombre debería tomar su cuerpo, que es parte de Cristo, y unirlo a una prostituta? Jamás. Y no se dan cuenta de que si un hombre se une a una prostituta, se hace un solo cuerpo con ella, pues las escrituras dicen, los dos se convierten en uno solo. Pero la persona que se une al Señor es un solo espíritu con Él. Amados, hay algo que está sucediendo hoy en día en las iglesias. La inmoralidad sexual ha querido penetrar y la queremos, el enemigo quiere que la justifiquemos. Lo mismo le pasó a la iglesia. Y ellos
era tan tremendo, dice el verso 18. Fíjese cómo habla, muchas veces habla de esto. Huyan del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto al cuerpo, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que vive Dios, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Pablo tiene que hablar de esto, amado. Imagínate, les manda una carta y tiene que tocar este tema. Es complicado, pero lo tiene que abordar porque, amados, era tan terrible la situación que ya la gente, porque la Biblia dice que ellos eran eso. La Biblia explica que ellos venían de ese mundo. Entonces, como llegan a la iglesia y dicen, no, pues ahora, pues lo vamos a justificar. Y es tremendo porque el verso 9 y 10, ahí en ese mismo capítulo dice: ¿no se dan cuenta que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen. Los que se entregan al pecado sexual, o rinden culto a los ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, dice esta versión, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o avaros, o borrachos, o insultan o estafan a la gente, ninguno, ¿cuál es, hermano? Ninguno de esos heredará el reino de Dios. La iglesia quiso justificar e introducir, porque cuando Satanás no puede llevarte para atrás, va a tratar de que tú lo justifiques en tu mente y en tu corazón. Y dice Proverbios, pero es como un ave que va hacia la red y no sabe que ahí traspasarán su corazón. Es tremendo esto porque la Biblia dice que Dios nos rescató de ese reino. ¿Cómo vamos a volver a practicar lo que practicábamos en ese reino? Entonces, número 2, ese es el número 1, amado. Dios nos traslada de un reino de oscuridad y el enemigo no va a querer que tú y yo lo dejemos. ¿A dónde nos traslada? Nos deja al ahí se va, nos deja a la deriva, nos deja así como que a ver qué sucede. Bueno, ya fuiste salvo, a ver cómo te va. No, la Biblia registra, Colosenses 1:13, la segunda parte dice: y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El reino del Hijo amado es un reino que nos enseña la Escritura, que nos encargó para anunciar sus buenas nuevas. En los evangelios se menciona 68 veces. Dale a la siguiente, hijo. 68 veces la frase el reino de Dios y 32 veces el reino de los cielos. Más de 100 veces Jesús habló del reino. Más de 100. Y de la palabra iglesia solamente habló 2 veces. ¿Qué es más importante? El reino. Por eso Pablo le está diciendo: Dios nos trasladó de un reino de oscuridad al reino de la luz, al reino de Jesús, al reino de su amado Hijo. La palabra griega para reino es la palabra basileia o basileia, realeza, gobierno, poder. Habla de autoridad real, habla de dignidad real. Eso es lo que está tratando de decir el autor cuando está hablando del reino de Dios, o cuando Jesús predicaba de eso. La iglesia fue establecida para extender el reino de Dios, para anunciar que el Padre nos ama mucho y nos sacó de la oscuridad y nos llamó a predicar del que compró nuestra libertad. ¿Cuántos dicen amén por eso, amado? El reino de Dios tiene un territorio. Así como cualquier reino, ¿qué tenía el reino el reino español? Tenía una extensión de su reino que era la Nueva España. ¿Quién era la Nueva España? Pues México. México era denominado la Nueva España porque era una extensión del pueblo español. Todos los reinos ocupan territorios, amado. Todos los reinos. En el reino de Dios
se gobierna, se tiene una influencia sobre un territorio, un dominio, señorío y voluntad. Hasta donde un rey gobierna es su territorio. Acaba de morir la reina Isabel y el pueblo británico tiene una extensión de tierras y de gobiernos en diferentes partes del mundo. Hasta donde llega el territorio de ese reino es el gobierno del rey. Mire, hermano, esto es importante, porque cuando hablamos de reino tenemos que entender que nuestro Dios tiene un reino y la influencia del reino es hasta donde su territorio llega. Por eso, cuando Dios nos dice: dame, hijo mío, tu corazón, lo que está diciendo es: yo necesito gobernar sobre ese territorio, porque mientras no sea territorio de Dios, Él no va a gobernar, hermano. Y si Él no gobierna, ¿quién crees que va a gobernar? Por eso el reino de un rey tiene no solamente influencia, produce una cultura, da valores, moral, estilo de vida, refleja los deseos y la naturaleza del rey para la gente que gobierna. O sea que en el reino de Dios hay una nueva cultura, una nueva moral, hay un nuevo territorio, un territorio conquistado, hay un lenguaje en el reino de Dios. Por eso, cuidado con las palabras que decimos, porque las palabras que salen de nuestra boca reflejan el reino o el territorio que está gobernado por un reino. Hay gente que no entiende esa parte. Por eso cuando tú y yo oramos y estamos bajo el reino de Dios, nuestra oración influye en el mundo espiritual. Pero puede ser para el mundo espiritual de la oscuridad o el mundo espiritual de la luz, dependiendo bajo qué gobierno te encuentres. Esto es muy importante porque los ciudadanos necesitamos entender eso. 10 características, rápido te las voy a decir, de un reino. Ponlo por ahí, hijo. Territorio, lenguaje, leyes, símbolos, constitución, códigos morales, valores compartidos, costumbres, normas sociales y cultura. Eso yo ya lo he compartido en algún momento y quiero que solamente que tú entiendas, todo esto tiene un reino. Si tu vida, ahora sí, como ciudadano, no aplica esto, en el reino de Dios, otro reino está representando. Por eso, para nosotros los creyentes, esto es muy importante, porque cuando tú lo entiendes, entonces tú lo puedes aplicar. La constitución del reino tiene leyes, estatutos, mandamientos y principios. Yo no sé usted, pero mucha gente cuando va a Estados Unidos, no levante su mano quien ha ido, porque a lo mejor algunos están muy tristes porque no han podido ir últimamente, después de la pandemia. Pero cuando tú vas a Estados Unidos, yo he visto gente que dice: bájale la velocidad, ponte el cinturón, abróchate bien, porque el peso de la ley de ese país nos dice que sí se aplica la ley sobre el que la infracciona o la viola. Y he visto gente que aquí no respeta ningún semáforo y no respeta las instrucciones de las avenidas o de las carreteras, pero allá, hermano, lo respeta. ¿Por qué lo respeta? Porque la ley dice que si no pagas multa o te quitan el vehículo, te quitan documentos, cosas de esas. Cuando yo veo esto, la Nueva España tenía una constitución sobre México. La independencia trajo una nueva constitución. Hubo planes que se hicieron, como el plan de Iguala, que es uno de los planes que todavía rigen en muchas cosas, y muchos planes que se hicieron para ayudar
a que nuestro país se gobernara diferente. Bueno, cuando tú y yo venimos a Cristo, hay otro reino con nuevas leyes, con nueva moral, con nueva economía, con mentalidad diferente, con constitución, con estatutos, mandamientos, leyes y preceptos y principios. Cuando la gente no los respeta, se convierte en un infractor de la ley. Aquí hay varios que estudiaron leyes. Cuando alguien no respeta los principios, las leyes, dale a la siguiente, hijo, los mandamientos, te conviertes en un violador de leyes del reino. Y muchos creyentes en esta tierra piensan, yo le voy a decir, hermano, espero que aquí no haya nada, pero eso le pasó a la iglesia de Corinto, que a Dios se le podía pasar. Y ignoran la ley porque no leen la palabra, violan la ley y pisotean las leyes del reino, y les gusta vivir, como dijo aquel famoso cantautor, a su manera. Cuando tú y yo vivimos el evangelio a nuestra manera, puede que estemos ignorando, violando o pisoteando la ley de Dios. Y le voy a decir una cosa, la misma escritura dice que cuando tú y yo violamos un mandamiento, nos hacemos de todos los demás también infractores. ¿Qué quiero decirte con eso? El reino de Dios se maneja por derechos legales. Satanás sabe cuando tú y yo no respetamos la ley de Dios. Entonces él tiene un derecho legal para afligirte, para traer tristeza, consecuencias, para venir sobre tu vida, porque hay un derecho legal que sabe que tú violaste la ley de Dios. Entonces hay muchos creyentes que, como Sansón, dicen: no pasa nada, Dios es bueno. Entonces pierdes la autoridad, no tienes autoridad sobre el mundo espiritual, pero traes consecuencias de que un día te va a pescar el que anda en las calles, o el tránsito, o el policía, y te va a llevar y te va a decir: tienes que pagar, y tienes muchas multas acumuladas. Porque en el nuevo gobierno, en el reino de Dios, se rige por leyes diferentes. Yo le dije a algunos hombres hace momento: oye, no te he visto anotado en el encuentro varones. Estoy orando, pidiéndole a Dios. Digo: no, en el reino das pasos de fe. Anotarte es un paso de fe. No hay dinero. Dios provoca la multiplicación cuando das pasos de fe, porque en el reino se hace diferente la economía, funciona diferente. Hay leyes como la ley de la siembra y la cosecha. Hay leyes en el reino que funcionan, pero no van a funcionar, amado, si tú y yo violamos la ley. Por eso la oración de Jesús nos habla de cómo vivir el reino de Dios. Número 1, Lucas 11:2 dice así. Rápidamente me voy a ir porque ya mi esposa me sentenció. Jesús nos enseñó a orar: Padre nuestro que estás, ¿en dónde? Jesús estaba diciendo: tú vives, tú estás en un reino. Cuando tú y yo oramos el Padre Nuestro, cuando tú y yo lo tomamos en cuenta, estamos diciendo: hay un reino donde Dios gobierna. Y Jesús dice: venga a nosotros, ¿qué? Tu reino. No lo sabemos. ¿Qué le estaba pidiendo Jesús? Tu reino venga a nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir: vengan tus valores, tu lenguaje, tus leyes o constitución, tus costumbres, tus códigos morales, tu economía, tu cultura, venga a nosotros.
Cuando tú y yo no usamos esto y no le pedimos a Dios que venga eso, vamos a hacer lo que naturalmente hacíamos, como lo sabíamos hacer antes. Por eso el reino de Dios, cuando se predica, amado, el reino no es una religión más. El reino de Dios es la entidad que Dios estableció para traer toda su cultura, sus valores, su economía, sus finanzas, su constitución a este reino. Y cuando tú y yo lo aplicamos en nuestra vida personal y en nuestra casa, las cosas sobrenaturales empiezan a suceder. Porque cuando se establecen los principios del reino, lo sobrenatural de Dios viene automáticamente por añadidura a nosotros. ¿Cuántos le dan un aplauso a Dios por eso, amado? Cuando queremos implementar el reino, tendremos un choque en nuestra alma, porque no estamos acostumbrados, no estamos educados para vivir y aceptar los principios del reino de Dios. Estamos acostumbrados a vivir bajo el reino o el gobierno de este mundo, pero siempre va a haber un choque. Yo he visto gente que de repente me dice: oiga, pastor, estuvo muy fuerte este asunto. Hay un choque cuando la palabra y el reino de Dios se predica, amados. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias que hablan de religión, que hablan de su denominación, pero nosotros creemos que lo que tenemos que hablar es del reino de Dios, que vino a esta tierra para establecerse sobre nosotros y hacer que el reino de Dios gobierne sobre cada una de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén por eso, amado? Jesús dijo: hágase tu voluntad. ¿Cómo, amado? La oración Jesús lo dice. ¿Cómo quiere Jesús que se haga su voluntad? ¿Como se hace aquí o como se hace en el cielo? En el cielo pasan cosas diferentes. Cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, hay una extensión. Así como la Nueva España era una extensión del reino español, pasan cosas diferentes en nuestra vida, porque nos convertimos en una extensión del cielo. Yo no sé si me estoy explicando, hermano, pero cuando tú y yo hacemos la voluntad de Dios, te conviertes en una extensión del reino de Dios, y cosas van a sucederte, van a pasar. La pregunta es: ¿cómo sé si mi casa o mi vida es una extensión del reino? Cuando obedecemos y practicamos los principios. El reino trae salvación. Ya vimos lo que trae el reino de la oscuridad, pero el reino de Dios trae salvación, sanidad, libertad, prosperidad, propósito, principios para vivir en justicia, paz y gozo, en la plenitud, como dice el escritor ahí en Romanos. Por eso, y termino, si me puede apoyar el ministerio de alabanza, Colosenses 1:3. Me encantaría hablarte más del reino. Número 3, Colosenses 1:3 dice: nos trasladó al reino de su amado Hijo. El reino que se gobierna diferente, que piensa diferente, que la moneda es la fe. La moneda del reino es la fe, amado. No es lo que está en tu bolsillo. La moneda del reino es la fe, porque la fe mueve, como dice el corito antiguo, la mano de Dios. ¿Cuántos quieren eso, hermano? Que la fe mueve la mano de Dios. No sé qué está viviendo tu casa, pero la Biblia dice, el verso 14: quien compró nuestra libertad. A Jesús no fue gratis que tú y yo viviéramos ahora gritando: Cristo vive. Como muchos mexicanos salen a la plaza, están ahí gritando, pero esos caudillos, vete ahí a la de los caudillos, por favor, gritando, hay fuegos artificiales, música y diciendo muchas cosas. Pero esos caudillos en nuestra independencia se murieron todos, hermanos. Los mataron. O sea que ellos se sacrificaron
para que otros disfrutaran. Derramaron su sangre. ¿Sabes qué hizo Jesús? La moneda para comprarte a ti y a mí, para comprar a tus hijos y a los hijos de tus hijos, era sangre inocente. No había precio en oro, ni en plata, ni en piedras preciosas. Era la sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso cuando Colosenses dice: y nos compró. Cuando tienes dinero para comprar es fácil, pero cuando dicen te va a costar tu vida, ¿ya la piensas? A Jesús no la pensó. Y dijo: ellos van a gritar un día: gracias Dios, Cristo vive y se sacrificó por nosotros. Y ahora tú y yo cantamos, adoramos, saltamos y declaramos y bendecimos y salimos y disfrutamos nuestra casa, vemos sonreír a nuestra familia, vemos la paz de Dios sobre nuestro hogar. ¿Y sabes por qué? Porque un día alguien la compró en una cruz para todos nosotros. Yo creo que Él se merece un fuerte aplauso en esta hora, hermano, porque Él compró nuestra libertad. Compró nuestra libertad. Él nos compró con su sangre. Pudiéramos hablar mucho de eso. San Juan 8:36: así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. ¿Qué nos hizo Jesús? Sus hijos, hijos de Dios, sus discípulos, siervos de la justicia, embajadores y representantes del reino, reyes y sacerdotes para Dios. Todo eso hizo Jesús para nosotros. ¿Estamos valorando eso? ¿Estamos valorando la paz y la libertad que tú y yo tenemos? San Juan 8:32 dijo: la verdad nos hace libres, porque conocerán la verdad y esa verdad los libertará. ¿Qué está tratando de decir? Y esto es el punto. La salvación es un suceso de un momento, de un día. Es el día que tú sabes que algo pasó en tu vida. Se fueron las cargas. Ese día donde tú lloraste o simplemente derramaste tu corazón, entregaste tu vida y le dijiste: Jesús, no puedo, te necesito. Es ese día donde tú conscientemente, nadie te forzó, no viniste delante de Él nada más para quedar bien con alguien, porque alguien te empujó al frente. No, ese día es un suceso que la carga que traías se fue. No sabes que se fue, porque es el día que vino la salvación a nuestra vida. Es un suceso. Pero la libertad es un proceso de entendimiento de la verdad. Por eso Jesús predicó diciendo: la verdad los hará libres. Cuando tú y yo conocemos la verdad no es un momento, es un proceso que vas aprendiendo y dices: ah, sí, es cierto, es verdad. Es cuando hay revelación, es cuando Dios te empieza a mostrar su palabra. A mayor revelación de la verdad, mayor libertad experimentaremos. Quiero que lo guardes eso en tu corazón. A mayor revelación de la verdad de Cristo en tu vida, mayor libertad vas a tener. ¿Por qué hay cristianos y hermanos atados? Porque les falta revelación de la verdad. ¿Por qué le tienen miedo al diablo? Porque no hay revelación de la verdad de que Jesús ya triunfó sobre él en la cruz. Tenle miedo si no está Cristo. Pero si está Cristo, mi Cristo todo lo puede, amado. Él lo venció en la cruz.
Él lo despojó de lo que tenía derecho sobre mí, sobre ti. Él lo hizo para la gloria del nombre poderoso de nuestro Dios, que nos rescató y nos sacó de un reino a otro reino. A mayor revelación de la verdad, mayor libertad experimentaremos. Jesús compró nuestra libertad de ataduras demoníacas, de espíritus de enfermedad, de ataduras de muerte, de ataduras de enfermedad, de argumentos y conceptos erróneos, y perdonó nuestros pecados. Hay tanto que pudiéramos hablar de eso, pero yo quiero que tú entiendas lo que Jesús hizo y lo que tú y yo necesitamos hacer. Ok, ya vimos, hay un reino en las tinieblas que gobierna, sí, pero hay un reino de luz que vino a traernos libertad. Y la Biblia dice que a esos que nos vino a rescatar, Mateo capítulo 10 verso 1, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿A quién? A sus discípulos. Tú tienes el reino de Dios en tu vida. El reino está en ti, para echar fuera demonios, para reprender la enfermedad, para declarar bendición, para que pueda ser prosperado, para que Dios traiga gozo, para que haya paz en tu casa. Tú tienes el reino de Dios. Eres una extensión del cielo. Por eso cuando tú hables, habla las palabras de Dios. Marcos 16, 17: y estas señales acompañarán a los que hayan creído. ¿Cuántos están aquí que hayan creído, amado? ¿Cuántos están aquí que crean en Jesús? Que crean en lo que Él es. Dice, tú, los que levantaron la mano, los que lo hayan creído, expulsarán demonios en su nombre, hablarán en otros idiomas sin haberlos aprendido, también tomarán serpientes en las manos, y si llegan a tomar veneno no les pasará nada. Además pondrán las manos sobre los enfermos, o podrán sanar a los enfermos tocándolo con las manos, como dice esta versión. Eso es lo que tú puedes hacer por lo que hizo Jesús en la cruz. Creo que usted no me está entendiendo, hermano. Termino con este texto, Mateo 8, 7. Y yendo, predicad. ¿A quién le dijo esto? A todos sus discípulos. ¿Qué tenemos que hablar tú y yo? ¿Religión? ¿Denominación? ¿De qué iglesia eres? Tú y yo tenemos que ir a predicar y decir: el reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú y yo vamos a un lugar, entendemos que por la palabra de Dios declaramos que el reino se ha acercado. Y aunque haya tiniebla, yo declaro que la luz de Cristo vendrá para traer vida, sanidad, traerá libertad, traerá gozo, traerá paz, traerá prosperidad, traerá bendición, traerá buenas nuevas, traerá unidad, restauración, traerá perdón. Todo eso tiene el reino de Dios. Tú te puedes parar en tu casa y cuando sientas que el enemigo quiere hacerte daño, párate, dile: yo soy una extensión del reino de Dios. Yo soy una extensión. Mi casa es una extensión de los cielos. Aquí se manifestará la gracia de Dios. ¿Y sabes por qué creo eso, amado? Porque tú estás aquí. Ponte de pie, iglesia, por favor. Sana enfermos. Mira lo que Dios te dice ahora. Sana enfermos, limpia leprosos, resucita muertos, echa fuera demonios. De gracia recibiste, dalo de gracia, amados. Dalo de gracia. Hoy declaramos la libertad de Cristo sobre nosotros. Levanta tus manos al cielo y adora, 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 adora. Adora, adora, adora. Vía Rosso Coria Basi. Adora, 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 adora. Esta casa es una extensión del reino de los cielos. Ruge sobre este lugar, Espíritu de Dios. León de la tribu de Judá, ruge
sobre este lugar. Él vino a deshacer toda obra del diablo, toda obra de las tinieblas. Toda autoridad ha sido dada sobre nuestro Dios, a nuestro Cristo. No hay nada que Él no pueda hacer. Cualquier atadura, cualquier opresión, cualquier situación que esté sobre tu vida imperando, oprimiéndote, robándote la paz, tratando de destruirte, tratando de dejarte en la lona, hoy aquí está el libertador. Adora, adora a Dios. Gracias por quedarte mirando nuestra programación a través de nuestras redes sociales. Sin duda una palabra que ha bendecido a cada uno de nosotros. Por eso te invitamos a que puedas compartirla con algún familiar o algún amigo también. Asimismo, te invitamos para que tú puedas suscribirte y que así recibas todas las notificaciones que tenemos de la programación que tenemos entre semana. Si tú quieres ser parte de la comunidad o de la familia Vida Abundante, asiste con nosotros todos los domingos a las 12 del mediodía. Y si tú quieres colaborar para que pueda ser extendido el reino de Dios, contáctanos a través de los teléfonos que tenemos en pantalla. Toda la familia Vida Abundante y un servidor te bendecimos.